¿Qué tal, amigos? Buenas noches, buenos días, tardes, por ahí que nos están acompañando en su casa. Para nosotros es un honor, privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Pues ya hay algunos me conocen, me presento nuevamente. Mi nombre es Luis Moreno, mi esposa Marister López. Y es un gusto volver a estar nuevamente con ustedes, saludándolos, llevándoles el mensaje. Y bueno, para nosotros es un privilegio estar aquí, y reciban un saludo muy afectuoso de nuestros pastores Daniel y Laura, y de toda la iglesia Peniel Abasolo, Nueva Vida, que es un gusto, es algo muy bonito que se siente que todos estamos conectados en esta hora. Y antes de iniciar y antes de empezar con el tema de la célula, pues yo quiero que ahí en tu casita, ahí donde estás, posiblemente estás no sé, en el trabajo, a lo mejor estás ya con tu familia reunidos en casita. Yo ahorita quiero que ese tiempo sea un tiempo muy especial, y si te voy a pedir, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Yo te pido que en esta hora pues hagas una reverencia a Dios, y que inclines tu cabeza en esta hora, cierres tus ojos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Yo voy a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, en esta hora que tú nos lleves, Padre, a donde tú nos quieras llevar, Señor amado Dios, con tu palabra, Señor. Que seas tú quien hable hoy, Padre. Pero antes de esto, yo quiero poner mi vida, la vida de mi esposa, Señor, la vida de mis compañeros que están detrás de las cámaras, la vida de mis amigos que están. Yo te pido, Padre, por ellos, Señor, Espíritu Santo. Pongo este tiempo en manos tuyas, papá, para que tú seas, Señor, quien nos hable, quien nos dirija, Padre. Que seas tú quien nos guíe, Espíritu Santo. Yo pongo este tiempo en tus manos. Te pido por la gente que por primera vez está viendo este video. Te pido por la gente que está pasando por situaciones difíciles, Señor, y que les dijeron, ve a las células. Señor, tú edificas, tú eres el constructor, tú eres la piedra angular, Señor amado Dios. Y yo pongo ese tiempo, Señor Jesús, en tus manos. Te pido que tú te muevas, que seas tú, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues vamos a iniciar, amigos. Ya sin más ni menos, pues le cedo el control a mi esposa. Ella va a iniciar ahorita con el tema. Hola, como hemos estado viendo en estas semanas anteriores, hemos estado hablando mucho de los nombres de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando del nombre de Dios y de otro nombre. Yo te quiero llevar a que cada uno de estos diferentes nombres de Dios destacan un aspecto del carácter de Dios. Sabemos que tenemos un solo Dios, ¿sí? No son varios, solamente es un solo Dios. Y estos diferentes nombres de los cuales hemos estado hablando destacan un carácter de nuestro Señor, de Dios. Entonces, lo único que quiero que entiendas es que, pues, todos aquellos que tenemos una relación con Dios, la necesidad de conocer a Dios de una manera especial a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, nos ayudan a ver a Dios no simplemente como Dios, sino a verlo en estos diferentes nombres, como lo hemos estado viendo al transcurso de estas semanas, como Jireh, nuestro proveedor, como Emmanuel, Dios con nosotros. Y el día de hoy te vamos a hablar de un nombre también muy especial, y este nombre significa Dios Elohim. Elohim es una palabra en hebreo. ¿Y qué significa la palabra Elohim?
Elohim significa el Dios supremo, el Dios poderoso. Y muchas de las veces en la mente del hombre es un poco complicado poder entender el poderoso Dios que nosotros tenemos, porque a veces nuestras mentes humanas pues no nos llevan a ver la inmensidad del Dios supremo que nosotros tenemos. Pero hoy quiero que te des cuenta a través de Génesis 1:1, el Dios poderoso que tenemos a través de las Escrituras. Vámonos a Génesis 1:1, léemelo por favor. Génesis 1:1. 1:1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es. Como sabemos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Tenemos que entender que el creador de los cielos, podemos explicarlo de una manera sencilla, pero cuando tú volteas a ver el cielo y volteas a ver esa luna inmensa, cuando tú volteas a ver el cielo cuando llueve, las estrellas, lo maravilloso y lo hermoso del cielo y del color, te das cuenta que hay un Dios poderoso y creativo que lo formó y lo creó, y es Dios Elohim, el Dios poderoso. Podemos ver la tierra, que nuestro Dios poderoso fue quien la formó, quien la creó, quien la pensó y la llevó a cabo. Entonces, al hablarte de la tierra es hablarte de todo lo que existe sobre ella, del mar, de los animales, de los seres vivos. Es hablarte de que tenemos un Dios poderoso, un Dios supremo. Dice que Elohim, para enfatizar, es el poder y la fuerza de Dios. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios creador. Entonces el día de hoy yo quiero que tú conozcas a Dios como Elohim, el Dios poderoso. Así es. Y algo que me impacta sobre este nombre es, lo estábamos checando en la casa y tras el derivado, lo que decía mi esposa es muy cierto. Y decía, en el principio Dios creó, dice, los cielos y la tierra, pero dice, si seguimos leyendo el Génesis, dice que Dios no estaba solo, Dios estaba con el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo se movía bajo sobre la faz de la tierra, dice, y todo era tinieblas, dice Génesis. Y siguiendo leyendo Génesis, yo ahorita no se los estoy leyendo, lo pueden corroborar ustedes en su casa, pero les doy esta pequeña explicación cómo los tres estaban desde el principio. ¿Por qué? Porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, al hablar de si hagamos, yo me imagino que estaba con el Espíritu Santo y estaba con el Hijo. Entonces, Elohim significa todo eso. O sea, Elohim es el Padre, Elohim es el Espíritu, Elohim es el Hijo. Entonces, algo que yo me quiero imaginar y yo quiero pensar, que aún el Padre, aún el Espíritu Santo se sometía a Dios, a Elohim, ¿verdad? Sí, yo quiero imaginarme que le decía, Espíritu Santo, ve y muévete sobre la faz de la tierra. Y yo me imagino que Dios Todopoderoso, Elohim, lo mandaba. Entonces, es algo que me impresiona mucho cómo todo se somete, todo, dice a mi esposa ahorita, los animales del agua, cómo todos obedecen a Dios, como hasta la misma ola dice Dios hasta aquí, y la ola del mar llega hasta donde tiene que llegar. Imagínate que se saliera del mar, o imagínate que, o sea, Dios todo pone un hasta dónde está, pero es porque es el Todopoderoso, es el Alfa, es el Omega, es todo, y lo podemos ver con este nombre Elohim. Mirábamos, estudiando el tema y estudiando el nombre,
que es un nombre que deriva de todos los nombres, de todas las clases que en el cielo hay, arcángeles, ángeles, es sobre todo nombre, Elohim. Y toda potestad que está en el cielo celeste, como los ángeles y todo eso, se someten a la presencia de Elohim, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho, podemos ver en Santiago 4, vamos a buscar Santiago 4, y mi esposa va a leer Santiago 4, 7. ¿Cómo dice Santiago 4, 7? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Wow. Dice someteos. Y estábamos viendo la palabra someteos, someterse, sometimiento, que significa estar bajo la tutela, estar bajo un poder, estar bajo la influencia de alguien que te dice lo que tienes que hacer, de un jefe, de tu jefe. Un ejemplo, tienes trabajo y tú te sometes a tu jefe porque tu jefe es el que te da la orden. En este caso, Dios, y todo lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todo se somete a lo que hace Dios y a lo que dice Dios, que es Elohim, que es lo que estamos platicando. Y dice, someteos pues a Dios, dice Santiago así, y resistir al diablo. Esto me impactó y me quedé pensando, wow, someterse, Elohim, el Todopoderoso. Y yo voy a hablar un poquito, mi esposa habló un poquito de Elohim, de lo que significa, pero yo voy a hablar un poquito de cómo te tienes que someter a Dios, a Elohim, cómo tienes que hacerle para que Dios te dé la sabiduría, el entendimiento, el poder, porque dice Dios que Dios nos da el poder, y más adelantito les voy a explicar cómo es que Dios nos habla a través de eso. Y podemos ver que a través de esta palabra, someteos, es someterse en todo aspecto. ¿O tú cómo lo entiendes, someteos? Someterte. No podemos decir que amamos a Dios si realmente no hay una sumisión a Dios. Así es. Yo no puedo decir que amo a mi esposo si realmente le soy infiel o realmente hago totalmente lo contrario con mis acciones. El someterte es amar, y amar a Dios es someternos, estar bajo su dominio, entender que nosotros conocemos un Dios, pero de nosotros depende la relación del cómo conocer a Dios, no simplemente a Dios, como en esta palabra, conocerlo como Elohim, como el Todopoderoso. Y hay algo importante en Juan 14, 21 que nos dice igual, es algo de cómo nos debemos de someter. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense bien, por mí, por mi Padre, y yo, dice, nombra a 3 personas, Jesús. Podemos ver que vuelve a hablar de 3 caracteres, de 3 personas que nunca se ha similitado, o sea, no se ha expandido bien, pero yo me imagino que Elohim, allí es donde entra Elohim, y es algo que yo quiero que entendamos todos. La palabra Elohim dice, y Elohim te amará, dice, y seremos amados por mi Padre. ¿Y cómo es someterte a Dios? Pues es como dice mi esposa. Y algo que nos enseña aquí en Juan capítulo 14, 21, dice que debemos nosotros obedecer sus mandamientos. ¿Cómo? A través de escuchar su palabra. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la autoridad
para que Dios nos dé el poder, dice la palabra. Y ya entrados en el sometimiento, algo bien importante que aprendimos en esos días pasados sobre este nombre y sobre el sometimiento, sobre cómo someterte a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 19 creo, voy a checarlo porque quiero darles la cita contundente. Mi amor, ¿me apoyas? La importancia de lo que dice mi esposo, de someternos con todas las fuerzas de nuestro corazón a Dios, al Todopoderoso, al Elohim, es importante. Yo he entendido que para nosotros poder ser respaldados por la gloria y el poder de Dios, tiene que haber un sometimiento en nuestros corazones. Tenemos que entender que Dios nos ama. Él anhela lo mejor para nuestras vidas, pero anhela que nosotros realmente le conozcamos. Dice, ¿cómo vamos a conocerlo? Como el Todopoderoso, a través del sometimiento, a través de someternos a sus estatutos. Entonces, esa es una manera muy eficaz de poder nosotros tener ese poder de parte de Dios, ese respaldo de parte de Dios, cuando nosotros realmente entendemos que desobedecer a Dios trae todo lo opuesto, trae todo lo negativo, trae todo lo incorrecto. Y por eso es la importancia de que hoy te des cuenta que nosotros anhelamos que tú conozcas a Dios como Elohim, el Dios Todopoderoso. Y fíjate bien, o sea, es que es bien impactante lo que viene. Y a mí, cuando yo lo escuché, dije, wow, o sea, desde ahí viene como que la cereza del pastel y viene todo eso. Entonces, qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Elohim quiere? Que estés bajo la cobertura, vamos a decirlo así. Si tú estás en un equipo de 12, que tú tengas tu líder, sométete. No vas a decir, es que mi líder, pues él me dice algo y no lo hace. Es que no es tu líder. Cuando vas a hacer algo es Dios quien te lo dice. Cuando vas a hacer algo ¿por qué todo el tiempo yo? Y me imagino, ¿no? Al que está en el sonido, en la mezcladora, cuando están los domingos, o el que está grabando y todo ya va con su cámara, o el que está en el aseo de los baños, no me imagino. Y es cansado porque no es fácil. Pero cuando tú te sometes y haces la voluntad de Dios, Dios te gratifica. Dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y es algo que me impacta. Y les recuerdo, bueno, antes de seguir al otro tema, es rápidamente, cuando tú te sometes a Dios, Dios dice la palabra que Dios te da poder. Dios te da a ti lo que tú necesitas para hacer muchas cosas. Y vamos a leer, ahorita les decía, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, es del 13 en adelante, pero yo quiero que mi esposa lea desde el 10. Pero antes de eso, el sometimiento viene cuando tú haces la voluntad de Dios. Dice en Hechos 19:10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjense bien, dice que cuando Pablo estaba en esos lugares, cuando llegaba Pablo ponía las manos en los enfermos y los enfermos sanaban. Y llegaba gente que traía ropa de los enfermos, se la ponían a Pablo y Pablo la tocaba, y en automático cuando esos trapos o esas sábanas se las ponían a los enfermos sanaban. Entonces cuando Pablo llegaba y ponía las manos sobre alguien, salían los demonios, dice la palabra de Dios. Y algo bien importante, no era un exorcista,
Pablo era un simple obrero de Dios, que se sometía a la voluntad de Dios. ¿Cómo sigue? Ajá. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos en un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y aquí es donde viene cuando tú te sometes a Dios. Esto es el respaldo, es el poder, es la unción. Es cuando tú dices, ¿en qué iglesia estás? No, yo estoy en tal iglesia, en una iglesia. Y que te preguntan a ti, ¿y tú? No, yo estoy en Nueva Vida, Peniel. Y ahí yo he visto cuando llega un predicador y hay milagros y hay esto, y empiezas tú a hablar, pero realmente siento que es la cobertura que tú tienes de parte de Dios a través del pastor, a través de tu líder, y que baja a ti. Y cuando pasa todo esto, fíjense, hay mucha gente que cree que puede orar, o que puede orar por un enfermo, por personas endemoniadas o así. Y yo me he fijado, y aquí lo que le pasó a estos cuates fue algo muy tremendo. ¿Qué hicieron? Dijeron, no, pues ellos estaban a la expectativa. Miraban que Pablo sanaba a los enfermos, miraban que Pablo hacía cosas extraordinarias. Y lo que pasó en este capítulo, me imagino que ellos estaban nomás viendo a Pablo. Y en el nombre de Jesús eres salvo. Y en el nombre de Jesús, entonces ellos eran personas que pensaron, si nosotros decimos que en el nombre de Jesús, esa es la clave. ¿Y qué crees? No. Dice, le dijo el Espíritu, conozco a Pablo, conozco a Jesús. ¿Y tú quién eres? Y realmente cuando no estás sometido, cuando no estás, tú que aún vas a la iglesia, y que aún tú reniegas de tu líder, que aún tú reniegas de donde Dios te puso, porque quien te puso ahí fue Dios. No te puso el hombre, no te puso un líder, no te puso el pastor. Te puso a Elohim, porque Elohim quiere que tú tengas esa cobertura, que tú tengas el poder. Cuando tú te sometes a Elohim, Elohim te da poder. Entonces, me quisiera quedar hablando de esto. Impresionante lo que podemos ver en el libro de los apóstoles, en el libro de Hechos. Como Pablo realmente para mí fue una persona que se sometió, que les hablaba del bautismo, les hablaba del Padre, les hablaba del Espíritu Santo. Dice que cuando él ponía las manos, ellos hablaban en lenguas. Ellos sanaban a los enfermos, o sea, pasaban cosas extraordinarias. Pero no era Pablo, ni era Pedro, ni era nadie. Era el Espíritu Santo de Dios que moraba en ellos. Así es. Y en estos tiempos que estamos viendo, probablemente pandemias, es lo que Dios anhela. Son los tiempos en los cuales el Señor desea con todo su corazón que nosotros nos sometamos a Él. Pero no simplemente físicamente, sino mentalmente, aún nuestros pensamientos, someterlos a la voluntad de Dios, para que estos tiempos se pueda manifestar en cada uno de nosotros la misma gloria de Dios a través de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces sabemos que Dios no está de acuerdo con la rebeldía, sino con el sometimiento. Y Él es Dios Elohim, el Dios Todopoderoso. Y amigos, quisiera seguir charlando, quisiera seguir hablando de las maravillas, de los prodigios, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios va a hacer, porque sé que va a hacer cosas mayores.
Doy gracias a Dios. Y antes de orar, yo quisiera que tú compartieras estos videos. Y cuando compartas un video, habla del amor de Jesús. Habla de lo que Jesús hace. Ábrele tu corazón a Jesús. Posiblemente nunca habías escuchado de Jesús. Y si es la primera vez, yo te invito a que abras tu corazón. Si es la primera vez que escuchas de Jesús, que escuchas de los cristianos, que te llevaron a la célula, te llevaron a la iglesia, y dices tú, ¿y estos qué onda? ¿Por qué hablan así? ¿Estos por qué hablan con ese denuente? Con esas ganas de hablar y seguir hablando, porque Jesús está en nuestros corazones y ha hecho cosas muy grandes en nuestras vidas. Y así es de que yo quiero que esta noche tú hagas, o este día, o esta mañana, hagas esta oración conmigo. Yo te invito a que abras tu corazón, y si es primera vez, repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te pido que perdones mis pecados, te pido que entres a mi vida. Hoy yo reconozco que sin ti nada soy, te reconozco como mi Padre. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Y hoy me entrego a ti, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si acabas de hacer esta oración, felicidades. Dios acaba de entrar a tu vida, Dios acaba de entrar a tu corazón. Mi amor. Así es, si tú no te estás acercando a una iglesia, busca una iglesia cristiana. Aquí está nuestra iglesia, para que te sigan alimentando de la palabra si hiciste esta oración de fe. Y pues vamos a orar, vamos a cerrar en una oración. Vamos a orar porque ese Dios poderoso, ese Dios proveedor, tú le conozcas íntimamente, de una manera especial. En esta hora oramos por ti, Padre Celestial, maravilloso Dios, Elohim, el Dios Todopoderoso. Gracias, Jesucristo amado, porque tú nos formaste y aún soplaste el aliento de vida sobre cada persona, Señor, que nos está viendo. En esta hora, dulce Espíritu de Dios, anhelamos que tú entres a la vida de cada persona, Señor. Espíritu Santo, llénanos con la gloria y el poder que te identifica, amado Dios. Bendigo a cada persona, cada familia, Señor, que está viendo este tema de célula y todos los demás, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, eres maravilloso, Padre Celestial. Y cuando nos reunimos a hablar en tu nombre, no hay pandemia, no hay virus que pueda tocar nuestras moradas, Señor. Porque glorificarte a través, Padre, de nuestras células, exaltarte a través, Padre, de ir a nuestra iglesia, Señor, nos hace soplar vida, Padre, una vida que no proviene del mundo, sino proviene de lo más alto, que es de ti, amado Dios. Te agradezco por un día más de vida, Padre. Bendigo, Padre Celestial, la iglesia en la cual estamos, Señor. Bendigo, Padre Celestial, a todos los que te han creído, Padre Celestial. Te amamos, amado Dios. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.